Profesora. Ah, ya, pensé que no se me escuchaba. Gracias. Buenos días, disculpen por recién ingresar. Vamos a empezar. Listo. Empezar. Ya chicos, listo. Bueno, vamos a empezar rapidito. Entonces, esta semana, como yo les mencionaba la semana pasada, vamos a iniciar estas nuevas semanas con lo que ya es nivel curricular, o sea, perdón, contenido curricular. Vamos a estar viendo ya lo que son contenidos ya de primer año. Vamos a estar viendo ya lo que es netamente lo que nos compete, ¿verdad? Entonces, yo ahí en los que pueden ingresar al Moodle, que ya es la mayoría, así que por favor ingresen, porque ya he visto que sí pueden ingresar la mayoría. Tenemos aquí donde estábamos viendo lo que es nivelación y diagnóstico, les puse nivelación y diagnóstico y al lado les creé otra pestañita que dice unidad 1. Entonces en esa unidad 1 es donde vamos a estar trabajando lo que ya es contenido curricular. Es decir, que aquí ya vamos a estar trabajando todas estas 4 semanas hasta el día que nos toque nuestra evaluación parcial y con eso terminamos nuestro primer parcial. Entonces, empezamos esta semana con lo que es nuestra primera semana en cuanto a contenido curricular, ¿verdad? Entonces vamos a estar un poquito hablando de nuestra primera unidad, vamos a hablar un poco lo que es química y el delicado equilibrio entre riesgos y beneficios, ¿verdad? ¿Por qué no empecé como la mayoría de los libros que empieza directamente con lo que es el átomo, ¿verdad? Porque todavía vamos a seguir un poquito a lo que es analizando antes de llegar al átomo, llegar a lo que ya es fórmulas. Vamos a analizar un poco lo que es la química, lo que vemos en nuestro diario vivir, lo que es importante, qué cosas nosotros experimentamos, como yo les digo, a nuestro diario vivir, sin que nosotros supiéramos o tengamos conocimiento de lo que es, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo eso, vamos a estar viendo un poco lo que es que el mundo que nos rodea. Vamos a estar hablando un poco de todo un poco. Entonces, arrancamos con lo que es nuestra primera semana de desarrollo curricular, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, verdad? Nosotros tenemos un objetivo. Tenemos que desarrollar actitudes positivas hacia la química, apreciando sus aportes en relación con el progreso de la humanidad y en la resolución de problemas ambientales, ¿verdad? Recordemos que a veces hablar de química es que se nos hace, hay personas como que les dicen, no, químicos es lo que altera el producto, químicos es lo que hace que nos dañe las cosas, que nos dé tipos de enfermedades, ¿verdad? O sea, hay personas como que sí, perdón, un ratito, disculpen, siento que alguien quiere ingresar. Ya, listo, ok. ¿Verdad? Entonces, eso vamos a ver, recordemos que ciertas cosas, como yo les decía, química, la física, otras, las matemáticas, otras ciencias, ¿verdad? Son lo que nos ayudaron, gracias a sus investigaciones, sus aportes, nos han ayudado a tener lo que hoy en día tenemos en cuanto a avances tecnológicos, en cuanto a avances médicos, en cuanto a avances lo que es la parte de alimentación, de lo que es industria alimenticia, ¿verdad? Avance de lo que es industria textil, ¿verdad? No todo es malo en cuanto a esto de lo que es el manejo de la química, ¿verdad? Entonces empezamos con lo que es una pequeña introducción. A ver, de Mera, vamos a leer, por favor. Buenos días. A ver, Deiler de Mera, ayúdame con lectura, por favor. De Mera de Deiler. De Mera, ¿se encuentra ahí?
Listo, pero no Miss, está. Dígame. ¿quiere que lea? Yo soy Mario Lara. Ay, ok, entonces gracias. Entonces leo usted. Bueno, Ya. Introducción. Es la conversaciones cotidianas pueden aparecer la palabra química con diferentes connotaciones, no siempre positivas. Por ejemplo, cuando se quiere desvalorizar a un alimento procesado, suele exclamarse, esto no es natural, está lleno de químicos. Con la palabra químicos, quienes tienen conocimiento sobre el tema identifican a las sustancias sintéticas, aquellas que la naturaleza no provee, pero olvidan o no saben que muchas de las sustancias naturales son idénticas a las fabricadas en el laboratorio. muy bien, ¿verdad? Entonces lo que yo les decía, ¿verdad? Que cuando hay muchas personas que cuando mencionan la palabra química, no siempre vienen cosas positivas, ¿verdad? Porque hoy en día la mayoría de alimentos son como que dice procesados, algunos son artificiales, pero sí es como, o sea, en sí es malo su uso, pero debe, como les sería, en todo en exceso es malo, es decir, si yo me voy a estar consumiendo alimentos procesados todos los días, obviamente eso va a ser malo para mi salud. Pero si yo soy una persona que se alimenta bien, come sus vegetales, come sus cosas, pero de vez en cuando consumo esto que es procesado, porque si bien es cierto, anteriormente la mayoría de cosas eran natural, hoy es poco lo que encontramos en la naturaleza que realmente puedo decir es natural, porque incluso en la parte de lo que es agrícola utilizan químicos para sus productos, es decir, no podemos decir porque se ve un vegetal ahí, podemos decir es 100% natural, ¿verdad? Y lo peor de todo, que lo que es natural 100%, lastimosamente son alimentos más caros, ¿verdad? Entonces, no podemos tampoco satanizar lo que es la química, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros estamos en un mundo en donde quizás el avance hace que todos estos alimentos procesados, ultra procesados, sintéticos, vayan adquiriendo como que más y más auge, como dice, donde vamos a estar con el pasar del tiempo, donde más vamos a ver este tipo de productos, ¿verdad? Pero no dejamos de lado que es el consumo también de alimentos naturales. Incluso hay personas que te dicen que tú mismo puedes inclusive realizar lo que es la elaboración de huertos y todo eso si quieres como que 100% orgánico, ¿verdad? Entonces recordemos que la química está en todo, ¿verdad? Encontramos muchos objetos, muchos alimentos que quizás no es lo mismo consumir una naranja a consumir una vitamina C que nos venden en la farmacia, ¿verdad? Porque para poder adquirir el contenido de vitamina C que encontramos en una pastillita, yo tengo que comer ni siquiera medio kilo de naranja para que esa cantidad de vitamina C ingrese a mi cuerpo, ¿verdad? Es decir, no todo es malo, así como vemos que hay diferentes enfermedades producidas por el consumo excesivo de alimentos procesados, ultraprocesados, por alimentos chatarra, ¿verdad? También encontramos que dentro de la química vamos a encontrar esta medicina que nos ayuda a aliviar, es decir, como que por un lado te ayuda a crear ciertas enfermedades, pero también existe lo que es la cura, ¿verdad? Entonces nos decimos que todo lo que comemos son mezclas de químicos, tanto la leche recién ordeñada, la leche en polvo, la vitamina C de las naranjas, ¿verdad? Que es idéntica a la que comemos en las farmacias. Es más, nuestro propio cuerpo, como veíamos en anteriores clases, en las reacciones químicas, es un conjunto de químicos. Ocurren diferentes sustancias, diferentes procesos en lo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Nos dicen que el origen de las enfermedades está en la química y en su curación también. Es lo que le decía, quizás con este avance de la tecnología, los alimentos ultraprocesados creen diferentes enfermedades y hay personas que no hacen ejercicios, no toman agua, no se alimentan bien y solo comen este tipo de comida, ¿verdad? Obviamente que se van a enfermar, pero para ello también hay lo que es la posible cura, los posibles medicamentos, que también es gracias a lo que es el aporte de la química, ¿verdad?
Entonces vamos a ver dónde estás, vamos a analizar estas imágenes. Veamos, tenemos 4 imágenes aquí, ¿verdad? ¿Qué podemos decir a la primera impresión o la primera vista que vemos? ¿Qué vemos? A ver, ¿quién me dice? Vamos a actuar un poquito, vamos a trabajar con lo que es actuación. A ver, ¿qué vemos en esas imágenes? ¿Qué es lo que primero que vemos en las dos primeras? ¿Qué vemos? Una ciudad antigua. Antigua, ¿verdad? Una ciudad antigua. ¿Qué más? A ver, ¿qué más vemos en las otras imágenes? Una carroza. Ya, carroza, carruaje, ¿qué más? A ver, participen chicos. Avión. Ya vimos un avión. ¿Dijiste avión? Eso, Miss, donde marca donde está el dibujito del avión, eso sería como ya el presente, donde estamos ubicados ahorita. Y Ya, el autobús también, porque son dos cosas que ahorita la vemos y son comunes que nosotros lo veamos. muy bien, ¿cómo vemos? Las dos imágenes de arriba es raro que lo veamos, porque Como el ya pasado. no se utiliza ¿cómo se llama esta cosa? En las cabañas y todo eso, ahí sí se utiliza eso, pero en las ciudades, en pueblos, lo más probable, pero en las Muy bien, ¿verdad? ciudades no se Ves ve. contraste, ¿verdad? Contrastes Raro es como que se el ve ahí. pasado y el futuro, ¿verdad? O el pasado Ajá. y el presente, ya. Muy bien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, como que el pasado, lo que había antes y lo que hay ahora, el presente, ¿verdad? Entonces ahora tenemos dos preguntas aquí, vamos a responder, vamos con la primera, dice, la celeridad, es decir, la rapidez de la vida moderna, ¿usted cree que admitiría de vuelta el uso de la tracción a sangre a los medios de transporte? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Si la vida moderna, esta vida actual que nosotros llevamos, ¿ustedes creen que podría aguantar a cómo se llevaba lo que es estos transportes? ¿Qué significa tracción a sangre? Es decir, el uso de recurso humano o recurso animal para poder mover estos vehículos. Porque recordemos que no todas las personas en aquella época, en la época antigua, tenían animales para poder mover sus carruajes, inclusive ellos mismos con su cuerpo humano, con su fuerza, tenían que arrastrar estos coches con la mercadería, con lo que cosechaban, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esta vida que tenemos ahora admitiría eso? ¿Sería posible volver a ese pasado? A ver, ¿qué creen? A ver, Dayanara, ¿usted qué cree? La pregunta. A ver, Dayanara, ¿tú qué crees? Recuerden que no hay respuestas, aquí no hay respuestas erróneas, todo es un punto de vista. Esto de aquí es lo que yo pienso, lo que yo creo. O sea, no tengan así miedo de responder, tranquilos. No sé, pero que estamos conversando aquí. Estamos viendo diferentes puntos de vista. A ver, Co- Dayanara, Disculpe, ¿qué piensas? Mix, ¿qué fue lo que había preguntado? No O le sea, caché muy bien. respecto a la pregunta, que dice que si tú crees que la vida moderna, esta vida que tenemos, podría admitir o sería posible que nosotros regresemos atrás a donde había este uso de carruajes, con el uso de animales, o inclusive con el uso del propio humano que arrastraba sus coches, sus carruajes y todo eso para poder transportarse, llevar su carga. Yo digo que ahorita es como más cómodo, se podría decir. Más Ya, cómodo que antes, porque antes, como usted dice, era complicado transportar una cosa a otro lugar. Ahorita ya es accesible, ya es cómodo, se podría decir. Y, y como ahorita también la tecnología ha avanzado mucho, todo se puede enviar desde avión o desde barco. No es como los años 1800, ese años años anteriores. antiguos, muy lejanos, que a duras penas se podían llevar las cosas a través de un caballo y aún así al caballo le pesaba eso. Y,
Ya no es como ahorita. Ahorita sí hay más comodidad, se podría decir. Ya, ¿y gracias a qué tú crees que ahorita se puede utilizar esos transportes como el avión, el carro? ¿Qué hace que esto se mueva? Gracias a que, ¿Qué hace que estos transportes, el avión, el carro, el barco, los autos, que se muevan? Gracias a lo que es la gasolina, La gasolina, ¿verdad? Los derivados de petróleo. En esa derivados de época petróleo. no había lo que son los combustibles, no había la maquinaria, ¿verdad? Y si se inventaba la maquinaria, no había suficiente. Hubo una época en que había carros ya manejados con combustible, pero no lo había, no había suficiente como para poder que todo el mundo sea accesible ahí, como si solo los que tenían más dinero usaban este tipo de vehículos, ¿verdad? Y el resto seguía utilizando estos recursos animales o humanos para poder movilizarse. Es decir, que por eso quería ver que entrara la química. Entonces, entra la química en esta parte, en que gracias al descubrimiento de estos combustibles, lo que son los derivados de petróleo, es que hace que ahorita sea más accesible esto de aquí, el transporte, obviamente los buses, los autos, ¿verdad? Entonces, como decía el compañero, ya es algo más cómodo y ya es algo más factible y obviamente las personas no van a querer renunciar a eso porque imagínense que ya no hubiera combustible y tocara volver a esa época. No solamente sería la incomodidad para las personas, se dañaría comercio, se dañarían empresas que dependen bastante de la movilización. Ya no habría personas que necesiten viajar por negocios a otro país, ¿verdad? O los futbolistas que necesiten para jugar en otro país, ya se les va a complicar, ya no demorarían minutos, horas, ya demorarían semanas, meses, como eran las cosas que llegaban anteriormente, ¿verdad? Entonces ahí vemos un poco por qué es importante y ya como que ya no sería aceptable, ¿verdad? Ya puede que pase, no podemos decir no, ¿verdad? No podemos decir nunca, ¿verdad? Pero ya como que sí sería un poco no aceptable que regresemos a esa época teniendo ya lo que ahorita se tiene y todo lo que es este mundo moderno, ¿verdad? Pasamos a la siguiente pregunta, dice, ¿de qué lado ponerse cuando se alerta sobre el calentamiento del planeta, dice, con el consiguiente derretamiento de los polares debido a la acumulación de gases proveniente de la actividad industrial? Es decir, que cuando hablamos, escuchamos nosotros de estos temas, que el calentamiento global, que ya se está derritiendo los polos, que todo este producto por las empresas, por las personas. ¿Qué hacer ustedes? ¿Ustedes qué creen que, o sea, como persona, qué podemos hacer o qué pensar o de qué lado ponernos? A ver, ¿qué pensamos o que simplemente decimos, ah, bueno, no, no tiene nada que ver conmigo? ¿Será que no tiene nada que ver conmigo esto cuando se habla del calentamiento del planeta? Pues ponerse al lado de la Tierra, ya que si la Tierra se Claro. contamina, obviamente casi la mayoría de los seres humanos se mueren Sí, debido. opino lo mismo. Todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces no podemos, por más que decir que no estamos allá en lo que es la parte de lo que es la Antártida, que es donde ocurre eso, ¿verdad? Pero nosotros quizás, es decir, me dicen, yo tenía estudiantes que me decían, pero a mí, yo puedo reciclar, yo puedo hacer de todo esto, pero ¿y qué pasa si el resto no lo hace, verdad? Pero por lo menos tú tienes como que esta conciencia de decir, yo hice algo, intenté hacer algo, puse, quizás no, traté de ahorrar agua, traté de ahorrar electricidad, ¿verdad? Traté de utilizar menos químicos posibles, ¿verdad? Entonces como que estás dando tu granito de arena, quizás eso es lo que hagas, no salva el planeta, pero es una ayudita que estás dando, como decir, tu granito de arena, porque como dicen los compañeros, realmente nosotros vivimos en este planeta, es como yo decía a mis alumnos, decía, el planeta no se queda ahí, lo que es la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza puede destruirse, puede quemarse, pero ¿cuál es la ventaja de ella? Que ella se regenera, ella no puede, o sea, puede sobrevivir sin los humanos, pero los humanos pueden sobrevivir sin lo que es la naturaleza. Ahí está la pregunta. La naturaleza puede subsistir, ¿sí? Si los humanos se mueren, la naturaleza puede regenerarse,
Pero en cambio, si la naturaleza se muere, todo eso se daña, todos los recursos se desperdician, nos quedamos los humanos, ¿podemos sobrevivir sin la naturaleza? ¿Ustedes qué piensan? No, 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 no no, podremos sobrevivir. Más bien, el ser humano va a colonizar otros planetas, porque ellos no van a tener nada aquí, el planeta Tierra va a llegar al borde del colapso y puede que un día se acabe la vida en el planeta y el ser humano tenga que colonizar otro planeta. Parece, parece ciencia ficción eso. parece que fuera algo que quizás en otra época dijéramos, uy, está lejos de la realidad. Pero con todo lo que está pasando, quizás, como tú dices, no todos los seres humanos, hay que ser realistas, no todos nosotros quizás vayamos a hacer eso de colonizar otro planeta. Ya no tengamos que emigrar de una ciudad a otra, de un país a otro, sino de un planeta a otro, ¿verdad? Que por eso se está haciendo estudios, ¿verdad? Para ver si se puede, si hay vida en otro planeta, obviamente que la hay, ¿verdad? Pero si se puede el ser humano habitar ese planeta, ¿verdad? Porque va a llegar un punto, y quizás no sea hoy día, no sea en 50, no sea en 100, no sea en 200, quizás nosotros no estemos aquí, ¿verdad? Pero va a llegar un día que si las personas no se preocupan por lo que es el cuidado del medio ambiente, obviamente, como hemos visto en películas, se va a destruir, o la Tierra va, lo que es la parte de la humanidad se va a acabar, ¿verdad? Obviamente, entonces va a haber como tú dices, en esos estudios van a haber personas privilegiadas que vayan a migrar a otro planeta, vayan a colonizar, como tú dices, otro planeta, o vayan a migrar y terminen de esclavos en otro planeta, ¿verdad? Pero son cosas que anteriormente no se las veía como posible, pero hoy en día vemos que es más real que nada, ¿verdad? Con tantas cosas que hay, vemos que es También la posible eso de... tecnología ha avanzado Ajá, bestialmente. es Y eso de colonizar planetas se ve como más de ciencia ficción y a veces el ser humano no lo cree que eso vaya a pasar. Pero si sigue el planeta, bueno, si sigue el ser humano dañando el planeta, hay un día que tengamos que hacer eso. Y no todos se van a ir porque algunos personas se pueden que quedar pueden aquí. ser los bisnietos tuyos, mis bisnietos, mis tataranietos, porque es algo como yo les digo que no va a pasar de un día para otro, o dependiendo, nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero es algo que todavía quizás no estemos cuando, o si estemos, estemos viejitos para cuando pase, ¿verdad? licenciada. Entonces, por eso que decimos que hay que dejarle un planeta limpio a esas nuevas generaciones, a esos, puede ser mis hijos, mis nietos, a mi familia, como quien dice, tratar de dejarles algo limpio. ¿Algo me ibas a decir, Licenciada. Estefano? Yo digo que, ¿qué pasaría si el ser humano deja ya de usar, se puede decir, el combustible y se dependiza totalmente de lo que es la electricidad? Ya, ahí está. ¿Se, Claro, eso reduciría los daños o no? claro que se resuelve, o sea, sería una parte, porque si te das cuenta, la parte de lo que es los combustibles es como que cierta, es como uno de los que hacen que haya contaminación, ¿verdad? El uso de estos combustibles. Pero como te digo, o sea, inclusive esto de aquí no depende más de que si se puede o no se puede, porque sí se puede. Hay energías limpias, hay alternativas, hay inclusive, hay investigaciones, hay que se puede, hay derivados de gasolina con lo que es plástico, con otras herramientas que se puede construir gasolina y ya han funcionado en lo que son carros, vehículos, maquinaria. ¿Cuál es el problema? Todo esto viene de qué? De la mano de la política, viene de la mano de dinero, es decir, ¿por qué? ¿Qué es lo que mueve alrededor del mundo? El petróleo. Todo lo que es petróleo y Estados Unidos es el principal importador, es decir, exportador que coge petróleo, ¿verdad? Y lastimosamente, mientras hayan personas en la cabeza, porque recordemos que una de las primeras potencias mundiales es Estados Unidos y luego le sigue China, ¿verdad? Entonces, al tener a regirnos por como esa mentalidad de personas que ellos pagan por esto, porque recordemos que, como dirían que ya por ahí dijeron, o sea, que la Tercera Guerra Mundial ya comenzó,
pero no es con armas, sino con qué. ¿Con Con qué hace? contaminación. Guerra No, química. no, con lo que son las armas biológicas. Porque dicen, no sé si Claro. pensaron que esto del coronavirus, que esto de los virus, que todas esas cosas, son cosas, pues yo digo, son cosas que crean, o sea, no me crean a mí, pero son cosas que están ahí, que investigando y todo, quizás puede que sí, quizás puede que no. Son cosas que se crean en laboratorios, están ahí, existen laboratorios enormes que son financiados por estas grandes potencias. Porque imagina, y entre esa guerra de quién quiere ser más potencia, China o Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién se benefició más cuando hubo todo esto del coronavirus? ¿Qué potencia? ¿La de China o la de Estados Unidos? A ver, no sé si vieron noticias. ¿Quién perdió más? ¿Estados Unidos o China? Chile. En la época de la pandemia, Estados Unidos se vino abajo y China fue China, la que como creció en esa época. Quizás después de que ya estábamos en la pandemia, como que hubo ciertos rebrotes allá, pero ya cuando nosotros estábamos, como decir, en lo peor, China estaba ya más tranquilo. ¿Por qué? Porque sí, como ahí vino disculpe. todo, como que derivó de ahí, ellos fueron como que los primeros que mandaron las mascarillas, lo que eran las vacunas, ellos desarrollaron rapidito todo, ¿verdad? Mientras los otros países estaban ahí en lo que era recién queriéndose recuperar y todavía seguimos en eso, ¿verdad? Entonces, Estefano, si hay la manera de utilizar, ya hay los recursos, ya hay la tecnología. El problema radica es en la avaricia, en el poder que quiere estas naciones. Eso Obviamente mismo iba a no, decir yo también. exacto, ¿verdad? O sea, obviamente por más que tú puedas, tú me puedes decir, ni yo fui, investigué, estudiando, dije esto, se puede, hay un sustituto de la gasolina, podemos utilizar esto, podemos hacer esto, pero ¿qué pasa? Que no le conviene a esas naciones, como decir, voy a dejar de usar el petróleo, pero y las personas de los países que exportan petróleo, si su principal, como que decir, recurso que le entra al país es el petróleo, ¿tú crees que van a dejar utilizar el petróleo para poder? No, ¿verdad? Entonces ya va más para allá de parte de concientización de las personas que más de lo que en realidad hay o no hay, porque de que hay. Es como que dicen que ya hay curas para muchas enfermedades, pero si tú no tienes plata, no tienes el poder de, digamos, de tener esos contactos, ir a las grandes ligas, como dicen las personas que son más conocidas, obviamente no vas a tener cura, ¿verdad? Te vas a quedar ahí y ahí vas a, como dice, vamos a morirnos ahí mientras no tengamos esa cantidad de suficiente de dinero, porque de que hay, ¿verdad? Pero lastimosamente es lo que domina el mundo, es como decía, el pensamiento del ser humano, que obviamente no son todos, pero mientras los que gobiernen sean de esa mentalidad, nosotros no podemos hacer nada, simplemente es como que apoyar, iniciar por nosotros mismos, por nuestros hogares, con un pensar diferente. Pero lastimosamente no se puede hacer mucho mientras, como decir, los altos mandatos no cambien esa manera de pensar, ¿verdad? ¿Por qué crees que Estados Unidos es uno de los principales países que anda buscando, como decía el compañero Lara, ¿verdad? Que anda buscando vida en otro planeta, es lo que más le importa es esa parte de la NASA, que es porque sabe que como a ellos no les interesa mucho el planeta, andan buscando otro como para poder irse y llevan a los suyos ahí a ese planeta y ahí verán el resto quién se salva, ¿verdad? Entonces, sí, es cuestión de analizar y pensar y ahí vamos a tener la respuesta, que quizás no haya Ahorita, respuesta de eso, pero hay un tema para analizar. ahorita el mundo se maneja por el dinero. O sea, ahorita el gobierno no Pero se ni tanto, preocupa mira, no se es el preocupa poder, por el, no fue el arte. Pero digo, más que el dinero en sí, yo creo que es el poder. Es el poder, para gobernar, es eso. Yo siento que no lo hacen mucho por dinero, sino más bien es por llegar al poder, es como que quien más tiene más poder es el que más puede como que mandar y todo eso, ¿verdad? Me disculpe que haya salido así, lo que pasa es que yo estaba hablando con usted y me apareció en la pantalla que alguien me ha quitado de la reunión y ya son 2 veces.
O sea, pero no te preocupes. Bueno, entonces sí, es un tema bastante que se puede analizar y podemos estar horas aquí, ¿verdad? Entonces decimos, no saliéndonos del tema, ¿verdad? Podemos, entonces hablamos ya netamente. Ya al inicio se acuerdan que hablamos de química, ¿verdad? Yo decía que química es la ciencia que estudia lo que es la materia, ¿verdad? Por eso empezamos a estudiar cosas de la materia. Entonces nos dice que la química es una disciplina científica que comparte con otras ciencias, ¿verdad? Porque yo les dije que no solo es la química que ha ayudado a lo que es estos grandes avances, la química es una mezcla de, se llama multidisciplinaridad, es decir, que hay diferentes disciplinas, la física, la química, la matemática, la geología, dependiendo lo que se vaya a estudiar, se mezclan estos conocimientos para poder generar estos nuevos logros, ¿verdad? Entonces nos dice que, ¿cuál es el objetivo, ¿verdad?, de esta ciencia? Contribuir a mejorar la vida del ser humano. Demasiado la ha mejorado, ¿verdad? Entonces, y sin embargo tiene un lugar casi exclusivo en su intento de explicar el mundo material, ya que ese es su objeto de estudio, ¿verdad? Recordemos en sí cuál es el objeto de estudio de la química, es la materia, ¿verdad? ¿Qué es lo que compone la materia? Los átomos, ¿verdad? Y prácticamente todo alrededor de nosotros, incluyendo nosotros, está compuesto de átomos. Entonces, por eso decimos, llamamos mundo material a todas las formas en las que la materia se presenta en nuestros universos, forman parte de él, tanto del aire que respiramos como el agua de los ríos, los mares, los objetos, etc. Estos temas ya los hemos visto, ¿verdad? Ya los hemos hablado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestra primera mirada con ojos de químico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros si miramos a la habitación donde estamos ahorita, ¿verdad? Miramos, nos ponemos a ver todo lo que nos rodea, todo, nuestra vestimenta, nuestra sillita donde estamos, la cama donde dormimos, la alimentación, ¿verdad? Todo está rodeado de diversas formas de materia, ¿verdad? Que estas tienen un peso, ocupan un lugar en el espacio y están hechos de diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, por eso digo, todo está hecho de química. La química nos rodea. El principal estudio de la química es la materia, que es lo que compone al ser humano, ¿verdad? Y prácticamente todo lo que nos rodea. Luego tenemos que, nosotros vemos que dentro de lo que es la materia vemos clasificaciones de esta, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos de cuando estudiamos la clasificación, que podemos clasificar la materia de acuerdo a su peso, de acuerdo a su forma, ¿verdad? De acuerdo al material que están hechos, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras en cómo lo clasificamos. Recordemos que tenemos, y eso hablamos en antes, lo natural y lo artificial, ¿verdad? Entonces en nuestro mundo tenemos materiales que son naturales y materiales que son artificiales. Cuando hablamos de materiales naturales, nos referimos a los que provienen directamente de la naturaleza, ¿verdad? Dentro de eso tenemos a los que son de origen animal. Dentro de lo que es origen animal tenemos lo que es la lana, el cuero, la piel, las plumas, ¿verdad? Origen vegetal tenemos la madera, el algodón, la pita, el mimbre. Y mineral tenemos lo que encontramos en la naturaleza, el petróleo, el gas natural, carbón, el oro, la plata, el diamante, el hierro, la arena, la arcilla, ¿verdad? Y lo artificial obviamente son los que están elaborados por las personas a partir de materiales naturales, ¿verdad? Es decir, que tenemos los plásticos, los abonos, que estos de aquí provienen del petróleo, el papel, el cartón, que provienen de la madera, el ladrillo, que proviene de la arcilla, y el vidrio, que proviene de los silíceos, es decir, que vienen diferentes tipos de piedra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que hay diferentes tipos de materiales, que quizás hoy en día, como vimos al principio, lo que más abunda, lo que más vemos son los materiales artificiales, es decir, los que están creados por el ser humano. Incluso hasta por economía, la mayoría de personas preferimos, ¿verdad?, materiales como que artificiales, sintéticos, cosas de plástico. No nos vamos a fijar mucho en que si la ropa está 100% algodón. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que es ropa, tenemos
que es ropa sintética a ropa 100% de algodón, obviamente va a haber la diferencia del precio, ¿verdad? Y por economía las personas van a preferir como que material un poco más sintético que el material 100% algodón, ¿verdad? Asimismo, en cuanto a lo que es de personas, lo que es origen animal, ¿verdad? Las personas obviamente no van a tener dinero para comprarse diamantes, oros, cosas de plata, obviamente quizás una que otrita, pero no siempre van a gozar de ese privilegio, ¿verdad? Entonces van a preferir lo que son joyas de fantasía, cosas, cosas sintéticas, hechas por el hombre que quizás se ven bonitas, pero debido a su material que están hechos, hace que los costos sean más baratos, o sea, su fabricación sea más barata y por eso hoy en día lo que más tenemos es estas cosas sintéticas, baratas, quizás se vean bonitos, pero la mano, la producción, el material es más barato, ¿verdad? ¿Y cuál es el principal país que exporta, perdón, que exporta, sí, exporta todas estas cosas bonitas, preciosas y baratas? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué creen? ¿Cuál es ese principal país que que exporta todas esas cosas? Y que lo encontramos en la bahía, aquí bastante, o en local. Hay bastantes locales de eso. A ver, ¿qué país piensan que es? Pero, bueno, digamos que aquí es Ecuador, pero también puede ser Perú, por ejemplo, Perú o No, Colombia, no, no, etcétera. que exporta. Nosotros importamos eso, y tenemos las personas, incluso migrantes de ese país, ya viven aquí. A ver, ¿cuál sería? A ver, que tú vas ahí, ves un local y hay bastantes cosas bonitas, preciosas, y que de plástico, hay artículos hasta tecnológicos y que son baratos. A ver, De ¿qué país? China. China, ¿verdad? Perdón. China. China es uno de los países que más exporta este tipo de productos, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta, inclusive ahí dice personas que compramos estas cosas porque son bonitas, son útiles para para la casa, para el hogar, pero si se van a dar cuenta, si yo me voy a un mercado artesanal donde me dicen no, que está hecho con cuero, obviamente va a elevar su costo, ¿verdad? Entonces la mayoría de personas hoy en día van a escoger a este tipo de productos. ¿Por qué? Porque son más baratos, son más fáciles de obtener, inclusive hay más locales. Hoy en día, si vamos a la bahía, hay bastantes locales de estos chinos, ¿verdad? Ellos son los principales exportadores de este tipo de material. Y, no solo, y la parte donde vemos estas cosas son en los países de Latinoamérica, que somos los que más consumimos este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces aquí, mira, si nosotros vamos a ver estos tipos de materiales, vamos a clasificarlos de acuerdo, vamos a buscar un criterio. ¿Verdad? Si yo les digo aceite, vinagre, vino, sal, hielo, harina y queso, ¿verdad? Si lo vamos a clasificar, ¿cómo las clasificaríamos? A ver, ¿qué vendrían a ser estas cuatro cosas? ¿Qué tienen en común el aceite, el vinagre, el vino y el agua? Son líquidos. Ajá, perfecto. Entonces, lo estamos clasificando porque todos estos son líquidos. Y si vamos a ver la sal, el hielo, la harina y el queso, Son sólidos. son Sólidos. sólidos, ¿verdad? Ahí tenemos una clasificación. Estos son líquidos y estos son sólidos, ¿verdad? Y si yo les digo, a ver, yo les digo una malteada, un pedazo de cake y un chupete, ¿qué vendrían a hacer? A ver, ¿qué vendrían a hacer? El que y el chupete son sólidos, en cambio el malteada es No, líquido. pero, ajá, si tenemos algo líquido y algo sólido, pero ¿qué más tienen en común? Que no solamente hay un criterio de clasificación de acuerdo a su estado, también podemos ver que estos son, Mezclas homogénea y heterogénea. no, usemos criterio, esto es algo, algo cotidiano. Mira, a ver, ya pongamos, dijimos el chupete,
la malteada y un pedazo de queso. Y el otro lado tenemos un pan con queso, tenemos, vamos a poner un patacón y tenemos un plato de sopa. A ver. Dulce y salado. Dulce y salado, perfecto. Si se dan cuenta que hay diferentes criterios en cuanto a clasificación, ¿verdad? A ver, si yo les pongo otra, les pongo, a ver, un papel, una pluma, un borrador. Y por acá les pongo una pala, un ladrillo y cemento. Material de obra y material de escritura. Ajá, perfecto. Si se dan cuenta que al momento de clasificar objetos, no solamente tenemos que llevarnos por en cuanto a su composición, es dependiendo de analizar esto y ver qué puede ser uno sólido, líquido, gaseoso, puede, como tú dices, pueden quizás estén entre mezclas homogéneas, pueden ser acá heterogéneas, o esto pueden ser material de escritorio, material de construcción, ¿verdad? Eso es lo que nos dice en cuanto a clasificación, ¿verdad? Criterio, utilizar el criterio para poder clasificar estos tipos de materiales, ¿verdad, chicos? Y me he pasado la hora, disculpen, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que era esto de aquí un poco, antes de iniciar a lo que es, con lo que es los átomos, vemos un poquito de esta importancia de la química, su uso, estos materiales, qué hubiera pasado, qué pasaría si no se crean lo que son las tecnologías y cómo estamos ahorita gracias a la tecnología, ¿verdad? ¿Tenemos preguntas antes de terminar? ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas, chicos? A ver, chicos, ¿preguntas? No. ¿Tenemos preguntas? No. Y yo no. A ver, el resto. No. Ya, si no hay preguntas, No. ¿verdad? Con esto terminamos por terminado lo que es la tutoría. Traten de ingresar a lo que es la plataforma. Igual voy a dejarles en mi grupo las actividades para quienes todavía no pueden ingresar, pero traten de ya ir ingresando a la plataforma por el link. Si tienen algún inconveniente con la plataforma, me avisan ya. Ya, pues chicos, entonces con esto nos despedimos. Gracias, pasen bonita tarde. Cuídense y nos vemos la siguiente semana. Chao. Cuídense, cualquier Hasta cosa luego, me licenciada. preguntan, tienen duda con la actividad, cualquier cosa, escriben nomás, ¿ya? ¿Está bien? Chao. Chao.